Bueno, buenos días. Empecemos, Alejandro. Entonces, hace un mes iniciamos con Thomas Sydenham, apodado el Hipócrates inglés, y hoy vamos a empezar con Herman Boerhaave, así lo llamo yo. Eh, este fue un médico muy famoso holandés que fue apodado el Hipócrates holandés, también llamado el maestro de Europa. Tal vez lo conocemos todos como por el síndrome de Boerhaave, que es la ruptura esofágica espontánea. Pero este señor, fuera de ser médico, era botánico, químico y siempre dio cátedra en la Universidad de Leiden, en Holanda. Y una de las características de su enseñanza fue la cátedra de clínica. Fue uno de los que preconizó la enseñanza junto al enfermo, ¿cierto? Y siempre como restauró como las enseñanzas hipocráticas y del mismo Sydenham ahí en la Universidad de Leiden. Y pásame la otra, Alejandro. Vuélvame la primera. Estos son dos sellos holandeses de 1928 uno y el otro de 1938, próximos a adquirir. Muéstrame la otra. Y este es el museo en Leiden, museo en honor a Boerhaave. Entonces con Boerhaave empezamos esta actividad clínica del residente primer año, el doctor Alejandro Narváez, ¿cierto? Sí, señor. Hágale, Listo. Alejandro. Muchas gracias por la introducción. Entonces, para el día de hoy tenemos un hombre de 38 años quien trabaja como auxiliar operativo y como antecedentes relevantes, él fue diagnosticado hace 9 años con VIH, está en manejo con tenofovir, entracitabina y efavirenz, no es adherente al tratamiento. Para 2021 tenía una carga viral de 64.000 copias con 230 CD4. Al mismo tiempo no había tenido infecciones por oportunistas ni tiene un antecedente exposicional relevante. Él consultó por un cuadro agudo de dolor abdominal, ictericia, diarrea, asociado a eso también unas artralgias, unas melenas, una interrectorragia interrogada, tos con expectoración, una cefalea generalizada y a la revisión por sistemas una pérdida de peso significativa con unas lesiones en piel. Con respecto al examen físico, a destacar la ictericia escleral, tenía un morfi negativo. No cuento con las fotos de las lesiones en piel, sin embargo, el reporte de dermatología mencionaba que en glúteo posterior tenía múltiples erosiones de bordes definidos que se agrupaban y configuraban una placa policíclica de bordes eritematosos de más o menos 3 centímetros. En la pierna posterior tenía una masa de 6 centímetros con ulceración central, la cual tenía bordes definidos eritematosos y a su vez tenía una induración y eritema con rubor perilesional y un halo con escama delgada a la periferia de la lesión. Finalmente, en la pierna anterior tenía, todo eso es en el lado izquierdo, tenía una pápula redonda con bordes regulares eritematosos de medio centímetro y que a la dermatoscopia tenía una red blanca en la parte interna y en la periferia de vasos violáceos. Entonces, aprovechando la actividad del CPC, quería destacar que el razonamiento clínico se aplica en su máxima expresión en esta actividad y entendemos el razonamiento clínico como esa capacidad de entender y aplicar la información del paciente para la toma de decisiones. Se divide a grandes rasgos en 5 pasos que los vamos a tratar de aplicar. Lo primero es que recolectemos la información evitando atajos mentales, evitando la predisposición mental y la influencia social. Posteriormente vamos a tratar de generar hipótesis de lo más probable y lo más grave. Posteriormente, según la probabilidad pretest del paciente, se complementará la información. Finalmente, entonces, se definirán las hipótesis de una manera crítica, transparente y racional y finalmente las confirmaremos. Entonces, lo primero entonces es que vamos a recolectar la información y es que tenemos un paciente con VIH no adherente, con un síndrome constitucional, síntomas respiratorios, gastrointestinales, lesiones en piel y una cefalea con un posible sangrado digestivo. Y pues la idea sería complementar con una serie de estudios dirigidos bajo nuestra sospecha
para llenarnos de motivos y empezar a generar hipótesis más refinadas. Entonces, lo más probable pues, es que el paciente tenga una enfermedad sistémica, importante excluir infección por oportunistas y malignidad, y con los estudios y parte de lo que ya tenemos es identificar banderas rojas que nos obligan a actuar con prontitud. Entonces, demostrando aquí los exámenes que me pasaron, pues vemos como el paciente tiene una pancitopenia con una ferritina elevada, una LH francamente elevada, un fibrinógeno disminuido y unos triglicéridos elevados. Con los laboratorios infecciosos, a destacar que el paciente tiene 72 CD4 con una carga viral menor a 40, y las pruebas de anticuerpos para hongos pues, fueron negativas y el antígeno de histoplasma fue negativo. Respecto a la función hepática, vemos un patrón infiltrativo, y con respecto a la tomografía de tórax, tenemos dos nódulos con opacidad en vidrio esmerilado y un nódulo sólido con margen en vidrio esmerilado de 1.5 centímetros. No reportan cavitación, no reportan derrame, no reportan consolidaciones. Con respecto a la tomografía, vemos cómo tiene hepatoesplenomegalia. Tiene múltiples lesiones nodulares, tanto esplénicas como retroperitoneales. En el vaso reportan 3 lesiones, la de mayor tamaño de 2.7 centímetros, y las lesiones retroperitoneales, la de mayor tamaño 1 centímetro. Con respecto a los estudios endoscópicos, pues no mencionan úlceras macroscópicas y no me pasaron las biopsias. Con respecto a la resonancia de cráneo, no reportaban hallazgos relevantes. Entonces ya con esto, pues tenemos unos nódulos pulmonares con pancitopenia, hepatoesplenomegalia, nódulos esplénicos y retroperitoneales en un paciente con menos de 100 CD4, con hiperferritinemia, aumento de LDH, con unas lesiones en piel que ya estaban caracterizadas por dermatología y un patrón infiltrativo. Entonces, para resumir, este es el caso de nuestro paciente. Vemos cómo hay una serie de hallazgos, tanto clínicos como paraclínicos, imaginológicos, que nos hacen pues de esto todo un reto diagnóstico. Y es que cuando yo ya estaba preparando pues esta presentación, uno de esos que dice como, bueno, no sé por dónde cogerla, pero vamos a tratar de hacer un enfoque con el razonamiento clínico para llegar a un diagnóstico oportuno. Entonces, lo primero es que tenemos un paciente con VIH y fallo inmunológico, un paciente que venía de un tratamiento que era parcialmente adherente, que tenía 254 CD4 y ya nos llega con 72 CD4. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es qué podría tener este paciente dada su condición de inmunosupresión. Entonces vemos que con cualquier conteo de CD4 puede presentar cualquier tipo de infección viral o bacteriana que presentaría un paciente que no tuviese VIH, al mismo tiempo las neoplasias y la tuberculosis. En la medida que cae el conteo de CD4, pues empezarán a aparecer ciertos oportunistas que ya los iremos mencionando, como lo de la toxoplasmosis, el aspergillus, la micosis, la histoplasmosis diseminada. Vemos como por debajo de 150 empieza a ser un diagnóstico que debemos tener en la cabeza, y por debajo de 200, neumocistis, la candidiasis orofaringea y la coccidioidomicosis. Evaluando ya la parte del síndrome constitucional, en el paciente con VIH que tiene una falla inmunológica, pues más del 70% de las causas serán explicadas por infecciones oportunistas y malignidad. Importante mencionar que uno lo puede vivir más o menos en la regla del 3, pues un tercio va a tener malignidad, un tercio va a tener un trastorno orgánico, pues si el otro tercio va a tener causas no orgánicas o una causa no clara para ese momento. Es importante mencionar que en los pacientes con VIH no todo va a ser por lo que uno siempre pensaría, que la inflamación crónica, la producción de citoquinas que va a hacer que el paciente no coma o que el paciente aumente el catabolismo, sino también por el compromiso del tracto digestivo. Estos pacientes pueden tener ulceraciones, pueden tener aftas, pueden tener cirrosis, pueden tener diarrea crónica, lo cual lo va a predisponer a que el paciente tenga ese síndrome constitucional, por lo que casi que es mandatorio siempre usted evaluar el tracto digestivo y siempre tener en la cabeza que en la medida que el paciente tenga una inmunosupresión más profunda, pues va a ser mandatorio descartar el compromiso por oportunistas, tanto infecciosos como vemos acá, como también causas malignas.
Finalmente, pues el paciente puede tener síndrome constitucional tanto por intolerancia a los medicamentos, o por ejemplo el caso de la infección por citomegalovirus que puede generar una pancreatitis crónica, y más raro en la era de los antirretrovirales, el mismo desgaste por VIH, el cual pues antes era una causa frecuente de pérdida de peso. Con respecto a la malignidad y los pacientes con VIH, en la medida que avanzamos en la terapia antirretroviral, pues la aparición de las malignidades pues, se ha ido reduciendo. Sin embargo, vemos que un gran número de pacientes con VIH van a tener malignidades tanto definitorias de SIDA como aquellas no definitorias de SIDA. Y de todo el subgrupo de malignidades que pueden tener los pacientes con VIH, de lejos el linfoma no Hodgkin, con sus diferentes variedades, como lo es el linfoma difuso de célula B o el linfoma efusivo primario, se van a presentar de manera frecuente en estos pacientes y que dependiendo del grado de inmunosupresión, pues va a ser más probable que se presente uno del otro. Con respecto al sarcoma de Kaposi, vemos como es la segunda malignidad más frecuentemente asociada y que la aparición va a ser inversamente proporcional al número de CD4. Y con respecto a los cánceres no definitorios con VIH, pues tendremos el cáncer de pulmón y el cáncer anal. Pasando ahora a las lesiones en piel, pues podemos ver cómo las lesiones se pueden relacionar tanto con la infección con el VIH, pero también pueden ser la manifestación de una enfermedad sistémica. Las relacionadas con el VIH son inespecíficas y pueden ser generalizadas o no, como lo son la dermatitis seborreica, las aftas, la psoriasis, el prurito y las erupciones pruriginosas. Pero también tenemos por otro lado que las manifestaciones de piel pueden ser el resultado de un compromiso sistémico, tanto infeccioso, autoinmune, neoplásico o alérgico. Y vale la pena mencionar que las manifestaciones cutáneas en VIH son muy frecuentes, se reportan hasta en el 90% de los pacientes, pero al mismo tiempo son inespecíficas. Entonces, nuevamente uno para tratar de hacer un enfoque práctico, pues debe recolectar al menos estos 5 puntos, como lo son, si son localizadas o generalizadas, pues nuestro paciente las tenía localizadas. ¿Cuáles son las características de la lesión? Si son pápulas, si son placas, si son vesículas, si son úlceras, si son masas. Posteriormente, ¿cuál es el compromiso sistémico que tiene el paciente? Si el paciente está con una grave inmunosupresión y qué medicamentos ha recibido el paciente. Nuevamente vemos como dependiendo del grado de inmunosupresión, pues vamos a tener algunas enfermedades cutáneas como lo es las infecciones herpéticas extensas o refractarias, lo mismo la dermatitis seborreica extensa o que no mejora, pero también pues empiezan a aparecer los oportunistas como el sarcoma de Kaposi, la histoplasmosis, el criptococo, las úlceras por citomegalovirus, incluso las mismas úlceras por herpes, y al mismo tiempo pues debemos pensar en las infecciones cutáneas que se pueden presentar en cualquier persona, como lo son el carcinoma escamocelular, vasocelular, los eczemas, y es importante mencionar que la tuberculosis con cualquier conteo de CD4 pues se puede presentar como una manifestación cutánea. Con respecto a los medicamentos, siempre considerarlos en aquellos pacientes que debuten con pues con unas manifestaciones cutáneas generalizadas. Vemos cómo es diverso el compromiso, tanto de las toxicodermias como también las erupciones psoriasiformes o exsetiformes, el eritema multiforme, el angioedema, y para el caso de nuestro paciente que recibe tracitabina, puede generar hiperpigmentación y el tenofovir, erupciones cutáneas leves. Entonces, tratando de agrupar el Doctor Alejandro, a ver, me interrumpo un minutico tratamiento. para que trate de conectar al doctor Molina, Diego Molina, que no parece que se puede conectar. Bueno, para ver si la Si persona lo, ahora nos podía ayudar ahorita, porque listo. listo, profe. Entonces, continuando con las características, con las lesiones en piel, pues tratando de englobar las características de la lesión con las enfermedades que pueden dar compromiso sistémico de acuerdo al conteo de CD4, pues vemos como el criptococo, hasta un 15% de los pacientes pueden tener compromiso cutáneo, y lo más importante es ver cómo es inespecífico esas manifestaciones en piel. Lo único que quería destacar es que las pápulas pueden ser umbilicadas y pueden simular un molusco contagioso. Histoplasma es el que más se reporta que da compromiso en piel. Nuevamente el compromiso es inespecífico, vemos cómo se puede solapar con las de criptococo.
E incluso pues puede dar fenómenos vasculíticos, ¿no? O paniculitis o incluso una eritrodermia exfoliativa, que son manifestaciones cutáneas graves. Con respecto a tuberculosis, no es muy frecuente el compromiso cutáneo. La presentación va a depender de cuál fue la vía de diseminación, si fue hematógena o por contigüidad, o incluso también puede haber compromiso pseudocutáneo cuando es por compromiso a distancia y que no es que la tuberculosis esté directamente en la piel. Y vemos cómo puede presentarse con úlceras, con fístulas, con nódulos, incluso con pápulas purpúricas. Respecto a la aspergilosis, también es infrecuente el compromiso cutáneo, pero también lo puede presentar y nuevamente vemos como las manifestaciones son inespecíficas. Y finalmente, pues con los linfomas, pues vemos como dependiendo del tipo de linfoma se va a dar una manifestación cutánea, sin embargo, la mayoría van a ser inespecíficas. Y siempre tener en cuenta que están las manifestaciones paraneoplásicas como el piorma gangrenoso, el síndrome de Sweet, el eritema anular o el granuloma anular, y finalmente pues el sarcoma de Kaposi, que si bien lo más tradicional son las pápulas violáceas, pues también se puede presentar con cualquiera de estas, por ejemplo con una úlcera. Finalmente, con las infecciones virales, pues es raro el compromiso cutáneo. Lo más común son las úlceras orales unales o las manifestaciones más tradicionales como lo son el exantema generalizado y en pacientes muy inmunosuprimidos, recordemos que son causa de úlceras. Entonces, en este paciente con las lesiones en piel localizadas, como las describe la dermatología, con una masa ulcerada, unas placas policíclicas eritematosas, con signos inflamatorios, asociado a un compromiso sistémico y una inmunosupresión grave, pues las posibilidades que tendremos son tuberculosis, histoplasma, criptococo o aspergillus, versus que todo esto sea por un linfoma y que esto está sobreinfectado y muy posiblemente esas lesiones en glúteo posterior pues sean por un herpes extenso que tenga el paciente. Al mismo tiempo es importante mencionar que estas lesiones también podrían ser inespecíficas y que el paciente tenga dos causas al mismo tiempo, es decir, una que me explique lo de la piel, pero que no tenga relación con la enfermedad sistémica, que es algo muy frecuente en el paciente con VIH. Pasando ahora a los síntomas respiratorios, es importante recalcar que los pacientes con VIH van a tener una causa infecciosa hasta en el 97% de los casos. Siempre considerar primera causa la infección bacteriana, en un segundo lugar la neumonía por neumocistis y en un tercer lugar la infección por tuberculosis. Existen otras etiologías como las infecciones fúngicas, las infecciones polimicrobianas o las infecciones no infecciosas, las cuales me van a corresponder al resto de los casos, y que esto va a depender pues, definitivamente de la epidemiología local, de los conteos de CD4 y de si el paciente utiliza o no la profilaxis. Cuando uno evalúa a los pacientes con VIH, síntomas respiratorios y que se presentan con nódulos, las causas más frecuentes que uno debería considerar en el contexto agudo o subagudo son la tuberculosis, los hongos y la infección bacteriana. De las micosis, pues las más destacadas son criptococo y aspergillus, lo que es paracoccidioides y coccidioides, por lo general se presentan es como infiltrados intersticiales, adenopatías, y los nódulos pues se van a presentar más como, como un infiltrado cavitario que cuando se rompen pues pueden generar un derrame pleural tipo empiema. Entonces, empezando con criptococo, vemos como la presentación más frecuente va a ser un nódulo solitario, seguido de nódulos múltiples y al mismo tiempo, pues los infiltrados intersticiales y el derrame pleural también están descritos. Con respecto a los hallazgos de tuberculosis, pues vemos como lo más frecuente en los pacientes que tienen menos de 200 CD4, pues va a ser la adenopatía, seguido del derrame pleural, y vemos como los nódulos centrilobulares con distribución segmental, más que los tradicionales con distribución centrilobular, van a ser mucho más frecuentes. Vemos como los nódulos con predominio centrilobular y el árbol en gemación no están tan frecuentes en los pacientes, y el resto de hallazgos, como lo son el patrón miliar, pues solo va a estar presente en 1 de cada 5 pacientes. Con respecto a los hallazgos de aspergilosis, lo más frecuentemente reportado es un macronódulo. Vemos cómo está presente en el 94% de los casos, seguido del signo del halo. Vemos acá un nódulo bien definido y que en la periferia está rodeado por un patrón de virus merilado. Esto se reporta hasta en el 60% de los casos, y vemos como el resto de hallazgos pues, se presentan con menor frecuencia.
y puede ir desde un patrón de consolidación hasta un derrame pleural, un broncograma aéreo o una lesión cavitaria. Finalmente, entonces, vemos como la tomografía con los hallazgos, cuando juntamos una serie de puntos clave, como lo es el tamaño del nódulo, cómo es la distribución, si tiene o no esa distribución centrilobular y árbol en gemación, y si no está cavitado, pues si mide más de 1 centímetro, no tiene distribución peribroncovascular ni centrilobular y no está cavitado, pues una de las etiologías va a ser el linfoma. Y con respecto al sarcoma de Kaposi, el cual puede dar manifestaciones pulmonares hasta en el 16% de los casos, pues va a ser muy parecido al linfoma, sin embargo que la distribución va a ser retículo nodular. Entonces tenemos, para resumir, que es un paciente con síntomas respiratorios en la tomografía con nódulos pulmonares con un claro compromiso sistémico, un cuadro agudo con un conteo de CD4 por debajo de 100, sin oportunistas previos, sin un antecedente exposicional y que no estaba utilizando profilaxis, acuñaba que el paciente tenía neutropenia, lo cual nos debería hacer sospechar al menos tuberculosis, criptococo, aspergillus y el diferencial acá sería linfoma. Como les mostré, pues la histoplasmosis no es frecuente que se presente con nódulos, principalmente el patrón más característico van a ser los micronódulos en lugar de nódulos. Sin embargo, ahorita vamos a discutir unas cosas de histoplasmosis. Pasando ahora a los síntomas gastrointestinales, pues vemos como el paciente no tenía unas úlceras visibles en los estudios endoscópicos, cursaba con hepatoesplenomegalia y un patrón infiltrativo, y además tenía unas lesiones nodulares esplénicas y retroperitoneales. En el paciente con VIH que se presente con un patrón infiltrativo, siempre debemos tener en cuenta tres cosas. Uno, la malignidad, el sarcoma de Kaposi y los linfomas. Dos, los efectos adversos relacionados con los medicamentos. Y tres, las infecciones. Siempre es destacar la infección por micobacterias y las infecciones fúngicas, como lo es criptococo, histoplasma e incluso coccidioides. Y yo creo que un diagnóstico que ya muchos tienen en la cabeza, que pues ahorita lo vamos a tratar, como lo es el síndrome hemofagocítico, el cual se puede presentar tanto con un patrón hepatocelular como también con un patrón infiltrativo. Continuando ahora con estas lesiones nodulares esplénicas, en este estudio que se incluyeron pacientes con VIH que tenían lesiones focales esplénicas, vemos como la mayoría de los casos estaban explicados por infecciones por micobacterias y por malignidad, como lo es el linfoma no Hodgkin y el sarcoma de Kaposi. Otras causas que uno debería considerar son las metástasis, los infartos e incluso la bacteremia, tanto por Staphylococcus aureus, Bartonella o Pneumocystis caris. Y pasando ahora entonces a uno de los puntos clave en este caso, como lo es la pancitopenia, si bien es un diagnóstico que siempre va a llamar mucho la atención, pues nuevamente el diagnóstico diferencial es amplio. Vemos cómo uno de una manera práctica lo puede enfocar de acuerdo a las causas en las cuales hay una disminución de la producción, como lo es la anemia plásica, o las causas infiltrativas, o las deficiencias nutricionales, o los síndromes mielodisplásicos. Por otro lado, tenemos las causas que aumentan la destrucción periférica, como lo es el hiperesplenismo, que podría estar presente en los pacientes con VIH cuando se asocia a una enfermedad hepática, y los que tienen una mezcla de estos mecanismos, como lo es la hemoglobinuria paroxística nocturna o el síndrome hemofagocítico. Un punto importante a tratar, pues, es que el paciente cursaba con hipofibrinogenemia y que no tenía una coagulación intravascular diseminada, lo cual entonces uno quedaría como, bueno, ¿cómo explico esa hipofibrinogenemia? Entonces aquí ya empieza a tener peso este diagnóstico. Con respecto a las etiologías de la pancitopenia, en este estudio que trató de agrupar la mayoría de reportes de múltiples grupos, pues vemos como la mayoría de las causas estaban definidas por hiperesplenismo, anemia megaloblástica y anemia hipoplásica, y que las causas infecciosas y las otras causas, como lo es el síndrome hemofagocítico, pues por lo general no iban a ser las dos primeras causas, incluso ni la tercera. Y al mismo tiempo, los pacientes con VIH, cuando se les evalúa la médula, pues el mismo VIH puede generar cambios
en la médula que los podrían llevar a pancitopenia, o al mismo tiempo, pues un paciente con VIH puede tener una infección viral, o un compromiso por oportunistas, o una infiltración tumoral, el mismo hemofagocítico que ya hemos venido mencionando, causas nutricionales, causas medicamentosas o tóxicas, causas autoinmunes, granulomatosas o la misma hemoglobinuria paroxística nocturna. Por lo que vemos que a pesar de ser un diagnóstico que es bien llamativo, pues llegar a la causa no siempre va a ser tan fácil. Y por otro lado, puede que una causa sea lo de la médula y que otra causa sea la enfermedad sistémica. Entonces, cuando aplicamos los criterios para hablar la posibilidad de que todo esto sea por un hemofagocítico, cuando aplicamos los criterios de 2004, pues vemos cómo no los cumpliría. Sin embargo, recordemos que tenemos el H-score, el cual es mucho más sensible y específico, y este nos daría una probabilidad de casi el 93% con un puntaje de 208, por lo cual este diagnóstico lo debemos tener en cuenta. Cuando hablamos de los pacientes con síndrome hemofagocítico y VIH, pues las causas las podemos dividir en tres infecciones virales, tanto por Epstein-Barr o por herpes 8, y que esto puede o no estar asociado a una malignidad, ya sea un linfoma o un sarcoma de Kaposi, una enfermedad de Castleman, o el mismo linfoma asociado al herpes 8. Con respecto a las causas infecciosas, siempre considerar histoplasma y en un segundo lugar las infecciones por TB y finalmente en las causas malignas el linfoma. Algo también importante a tratar es que la mayoría de pacientes que tengan un hemofagocítico pues van a tener más de una causa asociada, como lo vemos en esta serie de pacientes, pues los que tenían infección por tuberculosis, pues también tenían otra posible desencadenante de ese hemofagocítico, por lo que no nos debemos confiar al encontrar una posible causa. Entonces, tratando de resumir todo lo que veníamos hablando, pues vemos como es una constelación de hallazgos clínicos y paraclínicos que cuando uno trata de juntarlos o de evaluarlos por separado, pues vemos como las causas son múltiples y que uno diría como, bueno, es muy extenso, pero en la medida que uno empieza a hacer el ejercicio de qué me explica, por ejemplo, el compromiso infiltrativo y el compromiso reticuloendotelial y los nódulos pulmonares, y que al mismo tiempo esto me genere pancitopenia y que al mismo tiempo esto me genere lesiones en piel, pues vemos como los diagnósticos que más van a sonar son tuberculosis, criptococo y linfoma. Sin embargo, pues en los pacientes con VIH que tienen un fallo inmunológico es muy frecuente que el paciente tenga hasta 3 diagnósticos diferenciales, por lo que la realización de este tipo de gráficos pues tal vez nos podría ayudar a generar hipótesis para nuestro caso y, eh, y que si bien uno siempre busca explicar con un diagnóstico todo, pues en estos casos puede que no sea así. Y siempre entonces transversal a todo esto que mencionamos es que el paciente pues tiene una alta probabilidad de un síndrome hemofagocítico. Entonces algunas consideraciones con histoplasmosis. Si bien pues este fue el primer diagnóstico que uno le venía a la cabeza cuando leía el caso, pues hay elementos que van en contra de esto. Pues lo primero es que si bien los síntomas respiratorios son los más frecuentes, no siempre van a estar presentes en los pacientes con VIH. Y vemos como en la serie indiana, que pues es una de las tradicionales que todos, pero que uno debería conocer, no todos van a tener una radiografía alterada. Con respecto a otras series más recientes, pues vemos como hasta un 50% tenían hallazgos radiológicos y como les había mencionado, en los pacientes con histoplasmosis el patrón más característico va a ser ese patrón miliar. Y con respecto al compromiso sistémico, pues vemos cómo es una enfermedad muy frecuentemente reportada con cambios en la piel, que puede cruzar con hepatoesplenomegalia con alta frecuencia, incluso con adenopatías abdominales. La pancitopenia está presente hasta en el 50% de los casos y vemos cómo puede generar un patrón infiltrativo, elevación de LDH y de ferritina. Sin embargo, pues vemos como tenemos un antígeno urinario que es negativo, lo cual disminuye francamente la posibilidad y simplemente para recordar que las pruebas de anticuerpos que teníamos, que era la inmunodifusión y la fijación de complementos, no son muy sensibles, principalmente en los pacientes inmunosuprimidos, por lo que no nos deberíamos haber confiado con esa, pero ya con el antígeno sí cambia mucho y por esto pues hay muy pocos elementos para decir que sea un histoplasmosis. Finalmente, entonces, con respecto a tuberculosis y criptococo,
Los pacientes con criptococo y VIH, pues la principal manifestación siempre va a ser el sistema nervioso central. Es por esto que necesitamos realizar una punción lumbar para evaluar si tiene o no compromiso. Sin embargo, pues estos pacientes también se pueden presentar con compromiso sistémico de cualquier órgano, tanto pulmonar, osteoarticular, pueden debutar con un hemofagocítico, puede generar compromiso retículo endoteliar, por lo que pues, es una causa que debemos tener en cuenta en los pacientes con inmunosupresión grave. Y finalmente la tuberculosis, pues nuevamente de acuerdo al conteo de CD4, pues va a ser más probable o no que el paciente pueda tener una tuberculosis extrapulmonar. Y de las causas extrapulmonares, pues el orden de frecuencia es el compromiso adenopático, el compromiso pleural, el compromiso abdominal, el compromiso en sistema nervioso central y finalmente el compromiso miliar y articular. Entonces, continuando con el caso, pues vemos cómo tratamos de redefinir esas hipótesis partiendo de un síndrome hemofagocítico con un linfoma o una tuberculosis asociada. Vemos como menos probable, luego de ver ese gráfico que trató de englobar todo, pues tendremos otras posibilidades como lo son la aspergilosis, la criptococosis, leishmaniasis, o el sarcoma de Kaposi, el cual nos podría explicar algunas cosas, pero hay otras que quedan por ahí volando. La infección por coccidioides o la infección por paracoccidioides, si bien pues pueden tener compromiso sistémico, no me explicaría todo el compromiso pulmonar. Y ya pasaríamos entonces a confirmar la hipótesis con una serie de estudios que esperamos pues que ahorita nos cuenten qué es. Entonces, para finalizar, pues tenemos que este caso complejo con una serie de hallazgos, con una serie de imágenes y de estudios complementarios. La primera posibilidad que uno plantearía sería un hemofagocítico secundario a un linfoma. En segundo lugar, un hemofagocítico en contexto de una tuberculosis. Y en tercer lugar, pues un hemofagocítico con un criptococo o una aspergilosis. Y los exámenes recomendados serían la biopsia, más los estudios microbiológicos en médula, la punción lumbar, un lado broncoalveolar, una fibrobroncoscopia, una biopsia de piel y una biopsia hepática. Entonces ya doy paso, no sé, profe, si la residente de patología o... Sí, yo pienso que efectivamente, pues eso que colocas ahí fue lo que se le hizo al paciente. El paciente se deterioró, tuvo un gran deterioro clínico, hubo que pasarlo a la unidad de cuidados intensivos, estuvo varios días allá, mientras se le realizaban todos esos estudios, dado el deterioro clínico, infectología incluso definió iniciar un tratamiento empírico para antituberculosos, antifúngicos, y mientras llegaban los estudios histológicos. De todo eso se le hizo, excepto creo que la punción lumbar, que es así, no creo que se le hizo. Entonces pasemos a ver las biopsias y luego miramos a ver qué más pasa. Listo, profe, yo voy a compartir.